En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 8 del curso de programación y lo que haremos será empezar a trabajar con flujos o streams en Java. Estos flujos representan una secuencia de información que podremos utilizar tanto para leer datos de un fichero como para escribirlos. Entonces, en primer lugar hablaremos del funcionamiento de estos flujos o streams, veremos las distintas clases que nos permiten realizar estas operaciones y en último lugar nos centraremos en las clases FileWriter y FileReader, las cuales son utilizadas para la lectura y escritura de archivos de texto. Y bien, como ya se habló en el primer vídeo de esta unidad, en Java la entrada y salida de datos se realiza utilizando flujos, también llamados streams, o canales. Mientras que los streams eran unidireccionales, es decir, tenían o un flujo de entrada para leer o un flujo de salida para escribir, los canales eran bidireccionales. Un mismo canal se puede utilizar tanto para leer como para escribir. Pues bien, de momento nos centraremos en estos flujos o streams en Java, los cuales se clasifican en dos categorías principales: los flujos de entrada, input streams, y los flujos de salida, output streams. Y aparte de estas dos categorías, basadas en la entrada y la salida de datos, luego existen además dos tipos de flujos respecto a los datos, que son los flujos de bytes y los flujos de caracteres. Mientras que los flujos de bytes realizan operaciones de entrada y salida de bytes, los flujos de caracteres lo que hacen son operaciones de entrada-salida de caracteres. Estos flujos de bytes están orientados más a los ficheros binarios, mientras que los flujos de caracteres están orientados a los ficheros de texto. En los flujos de bytes, la unidad de información está basada en un byte, mientras que en los flujos de caracteres esa unidad de información está basada en 2 bytes. Cada uno de esos bloques de 2 bytes me permite codificar un carácter. A partir de ahora, en los siguientes vídeos trabajaremos con ficheros de texto y ya más adelante, cuando terminemos con los ficheros de texto, veremos también cómo trabajar con estos ficheros binarios. Y bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva, donde veremos las principales clases tanto de input streams como de output streams. En primer lugar tendríamos la clase FileInputStream, que permite leer datos desde un archivo. Luego tendríamos la clase BufferedInputStream. Esta clase añade un buffer al input stream para mejorar la eficiencia en la lectura. Un buffer, como ya se dijo, es un espacio de memoria intermedio el cual se utiliza para no tener tantas operaciones de escritura y lectura. Es mucho mejor realizar una operación de lectura que tenga muchos datos que realizar muchas operaciones de lectura que vayan leyendo cada una de ellas un bloque de datos más pequeño. Entonces, para evitar estas constantes lecturas o escrituras se utilizan los buffers. Luego tendríamos la clase DataInputStream, que permite leer tipos de datos primitivos de Java desde un input stream. A continuación tendríamos la clase ObjectInputStream, la cual permite leer objetos serializables de Java desde un input stream. Es decir, nos permitirá leer todo tipo de objetos que hayamos creado en Java desde un input stream. Y luego por otra parte tenemos los tipos principales, las clases de output stream, que son muy similares, pero en este caso pues cambia la palabra input por la palabra output. Tendríamos FileOutputStream para escribir datos en un archivo, BufferedOutputStream para añadir un buffer y mejorar así la eficiencia en la escritura de datos. Luego tendríamos DataOutputStream para escribir tipos de datos primitivos de Java en un output stream. Y finalmente ObjectOutputStream para poder escribir objetos serializables en un output stream. Y a continuación tendríamos las clases que nos proporcionan flujos de caracteres. Este tipo de clases están diseñadas para trabajar con ficheros de texto y gestionarán de forma automática esa conversión entre bytes y caracteres. Entonces, en primer lugar tenemos la clase Reader y Writer, que son dos clases abstractas. Y a partir de ahí tenemos distintas clases que nos permitirán tanto leer en ficheros de texto como escribir en ficheros de texto. En primer lugar tenemos los readers, que son los lectores de caracteres, donde tenemos la clase FileReader, que me permitirá leer datos de caracteres desde un archivo, la clase BufferedReader, que añade un buffer para mejorar la eficiencia en la lectura de archivos de texto. Luego tendríamos la clase InputStreamReader,
que permite convertir un input stream a un reader, lo cual nos permitirá leer datos de caracteres desde un input stream. Y a continuación tendríamos clases muy similares, pero para escribir caracteres. Tendríamos FileWriter, que permite escribir datos de caracteres en un archivo, BufferedWriter, que añade un buffer para mejorar la eficiencia en escritura de ficheros de texto, y OutputStreamWriter. En este caso convierte un output stream en un writer, permitiendo escribir en ficheros de texto a través de un output stream. Y bien, para terminar, veamos ejemplos de uso tanto de un reader como de un writer. En concreto, nos centraremos en la clase FileReader y la clase FileWriter. Estas clases nos permitirán tanto escribir en ficheros de texto como leer datos de esos ficheros de texto. Ambas clases forman parte de Java.io y, tal y como hemos dicho, se basan en las clases abstractas Writer y Reader. Y a continuación podemos ver algunos de los métodos más importantes que nos ofrecen estas dos clases. En la parte de arriba tenemos un constructor de esta clase FileReader y un método read. Mientras que el constructor recibe una string con el nombre del archivo, ese read lee un único carácter del archivo y devuelve un entero que representa el valor Unicode del carácter leído. O nos devolverá un -1 si hemos llegado al final del archivo. Entonces, en base al entero que me devuelva este método, podremos leer todos los datos que tenga un fichero de texto. Y luego abajo tenemos, en primer lugar, dos constructores de la clase FileWriter. El primero de ellos únicamente recibe una string con el nombre, mientras que el segundo tiene un segundo parámetro de tipo booleano. La diferencia es que si utilizamos el constructor debajo, crearemos un FileWriter para escribir en un archivo añadiéndolo al final. Este happen lo que hará será agregar contenido al final del archivo. Y luego además tenemos tres ejemplos de métodos que me permiten escribir tanto un carácter como una string, como cerrar el flujo y liberar los recursos asociados. Y para que podáis entender todo esto mejor, vamos a ver dos ejemplos. En primer lugar, un ejemplo de la clase FileWriter, el cual lo utilizaremos para escribir datos en un fichero. En primer lugar, creamos dos variables de tipo string, una que se llama texto y otra que se llama fichero. Crearemos un objeto de tipo FileWriter al que llamaremos FileWriter a través del constructor que únicamente recibe una string, en este caso llamada fichero.txt, y a continuación, a través de esa instancia que acabamos de crear, que también se llama FileWriter, invocamos al método write pasándole la string texto. Con esto lo que vamos a conseguir es que sobre el archivo fichero.txt se escriba la frase "este es un ejemplo de uso de FileWriter en Java". Y como aquí no hemos utilizado el happen, esto es lo que hace realmente, si existe ya ese fichero, es machacar el contenido. De lo contrario, si ese fichero no existe, lo creará y añadirá esa frase. En último lugar, cerramos el FileWriter y mostramos por consola si ha escrito en el fichero correctamente. De lo contrario, si tuviéramos algún problema con el fichero, ya sea para escribir o para poder acceder a él, se lanzaría una excepción de tipo IOException, la cual la capturaríamos y mostraríamos por consola ocurrió un error al escribir en el fichero, y a continuación la secuencia de errores que se han producido. Y bien, pasemos ahora al editor para que veamos este mismo ejemplo. Aquí se debe tener en cuenta que el programa lo ejecutaremos sobre la carpeta curso programación Java. Entonces, si os fijáis, no tenemos ningún archivo que se llama fichero.txt, por lo tanto lo creará y escribirá dentro esta frase. De hecho, si lo ejecutamos, fijaros que aquí abajo ya ha aparecido fichero.txt. Por consola me indica que se ha escrito en el fichero correctamente y de hecho si abro el fichero puedo comprobar que tengo la frase. Si ahora cierro el fichero y lo vuelvo a ejecutar, de nuevo me dice se ha escrito el fichero correctamente y el contenido lo ha machacado, es decir, no ha agregado nada, ha borrado el contenido que había previamente y luego ya inserta esta frase. De hecho, si yo aquí escribo cualquier otra cosa, esto es otra frase, ahora cuando lo vuelva a ejecutar y vuelve a abrir fichero, esa segunda frase ya no está, porque machaca el contenido. Si quisiera añadir el contenido a lo que ya tiene ese fichero, lo que podría hacer es, cuando creo el objeto tipo FileWriter, pasándole como segundo parámetro un through, indicándole que haremos un happen. Entonces ahora, si lo ejecuto, me indica, se ha escrito en el fichero correctamente, y ahora cuando vaya a fichero,
fijaros que tengo la frase dos veces. Este es un ejemplo de uso de FileWriter en Java y a continuación tiene pegada esa misma frase. Si ahora, por ejemplo, borro el fichero y ahora lo vuelvo a ejecutar, pero poniendo aquí un salto de línea, ahora el fichero tiene esa línea y cada vez que lo vuelva a ejecutar me añadirá al final del fichero la frase «Esto es un ejemplo de uso de FileWriter en Java». Si vuelvo aquí, puedo comprobar que ya tengo la frase dos veces. Y si lo vuelvo a ejecutar, pues irá añadiendo esa frase en una línea distinta. Bien, lo vamos a cerrar y vamos a ver el último ejemplo, el cual hace uso de la clase FileReader. Esta clase nos permitirá leer datos de un fichero. Aquí únicamente creamos una variable llamada fichero con el nombre de ese fichero y a continuación creamos una instancia de la clase FileReader pasándole el nombre de ese fichero. A continuación, para leer cada uno de esos caracteres, lo haremos a través de una variable de tipo entero que se llama character, ya que el método read nos devolverá un entero con el valor Unicode de ese carácter. Entonces, a continuación, mostramos por consola contenido del archivo concatenado con el nombre de ese fichero, almacenada en la string fichero, dos puntos, y a través de un bucle while utilizamos la condición character igual a FileReader.read distinto de -1. Si recordáis, este método read nos devuelve un entero. Ese entero será el valor Unicode del carácter actual, que se almacenará en carácter. Sin embargo, si llegamos al final, devolverá un -1. Por lo tanto, al poner este distinto de -1, lo que hacemos es ir leyendo todos los caracteres mientras nos encuentre ese final de fichero. En el momento que en carácter se almacene un -1 es porque no hay nada más que leer, la condición será falsa y el bucle while terminará. Entonces, a través de este system.out.print, haciendo un casting de carácter a char, vamos imprimiendo por consola cada uno de esos caracteres. En último lugar, cerramos ese FileReader y si hubiera algún tipo de problema al leer con el archivo, se lanzaría la excepción de tipo IOException, mostrándose por consola ocurrió un error al leer el archivo y finalmente la traza de ese error. Y bien, de nuevo vamos a volver al editor para ver este ejemplo. Aquí tenemos el archivo ejemplo FileReader.java con el mismo código que acabamos de ver. Debemos tener en cuenta que vamos a leer fichero.txt, el cual sí que existe, tiene estas tres frases. Si lo ejecutamos, como podéis ver, funciona perfectamente. En primer lugar me indica contenido del archivo fichero.txt. Esto lo hace el println del principio y luego este bucle while me va mostrando cada uno de los caracteres de ese fichero. Si por ejemplo ahora borro fichero.txt e intento leer de nuevo, ahora me indica ocurrió un error al leer el archivo, ya que fichero.txt ahora no existe y el print stack trace me muestra toda esa traza del error. Si no quisiéramos ver tanta información, podríamos eliminar el e.printStackTrace y al ejecutarlo únicamente me mostraría, pues, ocurrió un error al leer el archivo. Sin embargo, si ahora volvemos a ejecutar ejemplo FileWriter, me crea ese fichero.txt que únicamente tendrá la frase una vez y ahora al ejecutar el FileReader me indica contenido del archivo fichero.txt y esa frase que tiene dentro. Y si ahora, por ejemplo, en vez de poner un print char character, no le pusiera el char y lo ejecuto, aquí tendría el contenido de ese fichero, pero representado por valores enteros Unicode. Para poder separarlos podría incluso ponerle aquí un guión. Este 69 realmente se corresponde con la E mayúscula, este 115 se corresponde con la S minúscula, y así con cada uno de los caracteres. Podríais comprobar la codificación en la tabla ASCII y veríais que coincide cada uno de esos caracteres. E incluso aquí, por ejemplo, si en vez de ponerlo de esta forma, hacemos el casting, pero ponemos println y le quitamos el guión, ahora me mostrará una letra por cada línea. Fijaros, este es un ejemplo de uso de FileWriter en Java. Bien, pero lo voy a dejar como estaba, con el print, y así al ejecutarlo, pues lo puedo leer de forma normal. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí, y ya en el siguiente vídeo seguiremos viendo otras clases que nos permiten trabajar con ficheros de texto en Java. En concreto, las clases printWriter y scanner. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo.